6. Miren qué importante. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, o la palabra de Dios, está ahí, en el medio de mí, está en mi corazón. La palabra de Dios está en mi corazón. ¿Por qué? Porque has abierto mis oídos. Tenemos oídos para oír. Esa palabra puede ser retenida, está grabada en nuestro corazón. Y entonces, como Dios ha abierto nuestros oídos y esa palabra está en nosotros, en nuestro corazón, tenemos la gran oportunidad y la dicha de poder hacer la voluntad de Dios. Si nosotros no podríamos saber cuál es la voluntad de Dios si Dios no abre nuestros oídos. No podríamos hacer esa voluntad, ni saber cuál es, ni hacerla, ni responder conforme a lo que Dios quiere que hagamos si Dios no abre nuestros oídos. Es muy importante. Has abierto mis oídos. En Deuteronomio 29:4, me lo ponen en pantalla para agilizar, dice, le habla al pueblo de que vosotros habéis visto mis maravillas, mis señales, todo lo que yo he hecho en Egipto. Maravilloso. Pero hay algo que no tenía el pueblo. Es algo que Dios ha hecho hoy día con todos aquellos que han nacido de nuevo y tienen oídos para oír. Dice, pero hasta hoy, habéis visto esos milagros, habéis visto lo que he hecho en Egipto, lo que he hecho a Faraón, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y Jesucristo decía, el que tenga oídos, oiga. Fíjense que los discípulos una vez le dicen, ¿por qué hablas por parábolas? Y dice Jesús, hablo por parábolas para que ellos, aunque vean, aunque oigan, no oigan y no entiendan. Porque a ellos no les he dado como a vosotros el poder oír, el poder entender. Por eso dice, bienaventurados sois vosotros que tenéis ojos para ver, oídos para oír y entender. Eso es un privilegio fuera de lo común, solamente accesible para el pueblo redimido y escogido por Dios. Dios nos ha escogido para poder escuchar su voz, poder atenderla, poder saber hacer y poder hacer su voluntad. Has abierto mis oídos. Eso es hermoso, amado. Si Dios ha abierto nuestros oídos es para que hagamos su voluntad, para que su palabra, su ley esté en nuestro corazón y sea lo que rija, lo que marque nuestra vida, nuestra conducta, nuestros hechos, nuestros actos, nuestros pensamientos, todo lo que somos tiene que ser guiado por la palabra de Dios. Qué hermoso. Luis me confirmaba en cierta manera la palabra de hoy porque hablaba esos versículos poderosos de Josué. Le dice, esfuérzate y sé muy valiente, ¿en qué? En poner por obra, en oír. Dice, todos los días de tu vida estará este libro de la ley. Meditarás en él, te alimentarás de él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, su voluntad. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso decía, es de suma importancia, muy trascendental para nosotros el poder tener oídos que escuchan, que entienden, que obedecen y hacen la voluntad de Dios. Nuestra vida depende de eso. Si volvemos a la ley de la siembra y de la cosecha, nos vamos a Marcos 4.
¿Recuerdan el Salmo 1? Qué preciosidad de Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Dice que entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Miren la diferencia de poder tener oídos para oír realmente la voz del Señor. Esa palabra tenemos que deleitarnos en ella, meditarla, guardarla, retenerla y vivirla. Eso lo que va a marcar la diferencia, va a hacer que seamos árboles que dan fruto en todo tiempo. Aún en la sequía fructificaremos y estaremos verdes. Amén. Y ese fruto es poderosas semillas que al mismo tiempo sirven para luego poder recoger fruto, una buena siega, una buena cosecha. Amén. Nosotros recogemos fruto para vida eterna si sembramos. ¿Entienden? Nosotros no somos, como decía la semana pasada, no solo tenemos que ser un depósito de bendición, sino un canal de bendición, todo lo que Dios nos da. Y compartirlo, ¿verdad? Para ser esos sembradores. Ahora miren, Marcos 4, versículo... Voy a empezar desde el... Aquí hay muy poca luz, ¿eh? A partir de ahora quiero que me pongan por lo menos una luz encima de la Biblia. Por lo menos una. Sí, una lucecita o dos. Con una me sobra, ¿eh? Ah, claro, sí, que no eran mis ojos. Yo veo perfectamente, es que falta luz, ahora veo perfectamente. Si es que sin luz no vamos a ningún sitio. Amén. Tenemos la luz de Jesús, amén, y de su palabra que alumbra nuestras vidas y nuestro caminar. Recuerden que estamos hablando en un contexto de la parábola del sembrador y después también va a seguir diciendo cómo es el reino de Dios. Pero miren, enfoquemos esto importante. Dice, también les dijo, versículo 21, Marcos 4, 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Dios nos ha llamado, nos ha enriquecido con toda bendición espiritual. Nos ha hecho luz de este mundo para no escondernos. Pero ¿cómo somos luz? A la medida en que nosotros sembremos de lo que Dios nos da. Estamos en el contexto de la parábola del sembrador. Y ahora va a decir el Señor, versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, esto es importante, es de suma importancia. Pero otra vez va a pararse escrito aquí y va a decir, les dijo también, mirad lo que oís. ¿Qué dice? ¿Pero qué? ¿Se refiere a mirar con los ojos? Cuando dice mirad lo que oís, es que tú tienes que atender a la palabra que Dios nos habla con más atención. Me gusta mucho la actitud de Gonzalo, del hermano. Me llega de vez en cuando con una lista de versículos que no entiende. Ahí todo apuntadito. Él va leyendo su escritura y todo lo que no entiende lo va apuntando. Luego me llega, pastor, vamos. Y ahora se ha comprado una Biblia de estudio también, para no darme mucho la lata. Pero no es molestia, hermano, lo que haga falta. Para eso estamos. Porque él quiere entender la palabra. Nuestra vida depende de ello. Tu vida depende de que entiendas esa palabra.
Por eso Jesús hace tanta relevancia. Si tienes oídos para oír, escucha. Oye, pero mira bien lo que estás escuchando. Miremos bien lo que estamos escuchando, que Dios nos está hablando. Que nuestra vida depende de esto, que nuestra eternidad está en juego, amado. Tú eres salvo, sí, pero tú vas a recibir conforme a lo que tú hagas aquí. Y ya vimos el jueves pasado el galardón, ¿verdad?, que Dios nos va a dar y que también tenemos que aumentar nuestra perspectiva y no solamente fijarnos en lo que este mundo nos ofrece, sino ver la cuenta que tenemos abierta en el cielo. Pablo decía cuando recibió una ofrenda, dice, no busco dádivas. Yo me gozo por vosotros, pero no por lo que he recibido. Dice, yo no busco dádivas, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y puesto que habéis hecho esto, Dios lo ha recibido como sacrificio acepto y agradable, aunque se lo habían dado a Pablo, ¿quién lo había recibido? Dios. Y dice, entonces, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A los ricos de este siglo le dice que no sean codiciosos, sino que sean generosos, en buenas obras, dadivosos. Dice, atesorando buen fundamento para lo porvenir, porque hay algo más que esta vida que se acaba en un abrir y cerrar de ojos. Hay una vida eterna. No seas como yo, que yo decía, en los discipulados le decía al pastor Ambrosio, bueno, ya soy salvo, ya más vale ser barrendero en el reino de los cielos que irme al infierno. Pero si me estoy jugando a la eternidad, hermano, mi comodidad, mi posición, lo que yo voy a disfrutar en el reino de los cielos, el galardón que Dios tiene, esa corona de justicia. Pablo decía, me espera la corona de justicia. A Timoteo le decía, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Hay vida eterna, merece la pena todo lo que hacemos por el Señor. Moisés prefirió renunciar a los deleites temporales de los placeres y del pecado que esta vida nos ofrece porque tenía puesta su mirada en Él. Galardón, vimos, ¿verdad? Seamos sabios, escuchemos la voz del Señor. No venga luego el día en que diga, ay, no tengo contentamiento con la vida que he vivido, no ha dado fruto, no ha glorificado al Señor, ha sido una vida vana, infructuosa. Y no puede decir como el apóstol Pablo, me espera esa corona de justicia, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, me espera la corona de justicia. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que también aman su venida. ¿Quiénes son los que aman su venida? Los que oyen y entienden. ¿O no dice en Apocalipsis 22, 17? A ver si no me equivoco en este versículo. Miren qué hermoso. A ver si no me equivoco, si no lo busco. Apocalipsis 22, 17. Sí, pero miren lo que dice. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, ¿quién? El que oye. ¿Quién puede decir al Señor, ven? ¿Quién está deseando que el Señor venga? ¿Quién puede decir, ven al Señor? El que oye. Porque el que oye obedece. Porque ama hacer la voluntad del Señor. Porque Dios ha abierto sus oídos. Porque ha sido sabio. Un hombre prudente que ha edificado su casa sobre la roca. Entonces, está anhelando y deseando esa corona, ese galardón que Dios tiene. Amén. Buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Saben cuándo dice eso el Señor? En la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a uno le dio 2, a uno le dio 1. El que tenía 5, produjo otros 5. Ley de la siembra y de la cosecha. Le dio 5, él produjo otros 5. ¿Por qué? Porque lo que le dio su Señor, lo puso a disposición, trabajó con ello. Amén. Lo que Dios te da es para que tú des de gracia. El que le dio 5, produjo 5. El que le dio 2, produjo 2. Dios contento, ¿verdad? Bueno, el Señor, pero es una representación, una parábola para que entendamos. El día de Jehová, el día del Señor, lo que va a acontecer con nosotros también.
si de lo que tú has recibido has dado? Tu vida está en juego, amado. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tienes oídos para oír? Porque a uno le dio un talento y lo escondió. Y cuando vino a cuenta su señor, ¿dónde está? ¿Qué has hecho con el talento que te di? Dice, lo escondí porque tenía miedo, porque sé que eres hombre severo, que siembras donde no, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y lo escondí. ¡Ay, siervo malo y negligente! ¿No debía al menos haber cogido ese dinero, habérselo dado a los banqueros para que te hubiera producido intereses? Y así hubiera recibido lo que yo tengo que recibir. Qué triste es encontrarte con el Señor, ¿verdad? Y que te reprenda de esa manera. No, amado, todo lo que Dios nos da, dalo de gracia. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda semilla, toda sementera, toda gracia, para que tengamos en todo lo suficiente y para que podamos también, ¿podamos qué? Dar, podamos participar, podamos estar en toda buena obra que el Señor nos ponga en el camino. ¿En serio? Sin más. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Ayuda. Ayuda a los necesitados. Haz el bien. Dios nos ha llamado a ser sus representantes. Si Él es misericordioso, sé misericordioso. Si Él es generoso, sé generoso. Amado, yo creo que el Señor no nos puede enriquecer más porque probablemente tenemos corta la mano. Dice que el que siembra escasamente, recoge escasamente. Pero hace falta fe para creerle. Amén. Pero el que siembra generosamente, recoge generosamente. Ahora, miren lo que dice. Mirad lo que hoy estábamos en Mateo 4, Marcos 4, 23. Les dijo, 24, perdón, les dijo también, mirad lo que oís, prestad atención, entiende lo que oyes. Porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros, ¿a quién? A los que oís. Los que oyen tienen una tremenda bendición de parte del Señor porque pueden oír lo que otros no entienden, no pueden escuchar ni entender. Pero al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. Mira lo que oye. Dice que a la medida de cómo tú midas se te va a medir. ¿Qué quiere decir eso? Es que tenemos que entender la palabra. Porque si el Señor nos está hablando de que tenemos que tener oídos para oír y mirar bien lo que estamos oyendo, nosotros los que oímos, tenemos que saber lo que esto quiere decir. No nos puede pasar la palabra, ¿verdad? Haz como Gonzalo, apúntatelo, pregunta, escucha atentamente. No dejes pasar la palabra por encima de tu cabeza sin que tenga un efecto en tu vida, sin que la entiendas. Tienes que entenderla, tenemos que entenderla. Con la medida que tú midas se te va a medir. ¿Qué quiere decir eso? En este contexto. Con una medida es una cantidad de algo. Aquí se refiere a la cantidad que tú des. Eso, según conforme a lo que tú des, la cantidad que tú des, porque ahí medida significa, viene de metrón, que es un metro, para poder medir. Entonces, lo que se está refiriendo es la cantidad que tú al final determines con tu vida, en cada acto, cada oportunidad que se te presente, tú digas, yo me doy a los demás. ¿Qué hizo Dios? Dios se dio por medida. Para que lo entendamos, miren qué ejemplo me viene. Jesucristo dijo que Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. Dios nos dio el Espíritu entero a nosotros, amado. Como una persona que habita dentro de ti. La persona del Espíritu Santo. Y es lo que nos ha hecho nacer de nuevo. Y es lo que nos permite también no solamente oír, sino entender su palabra y querer hacer la voluntad del Señor. Amar hacer la voluntad del Señor, como decía en el Salmo 40. Ese Espíritu Santo Dios no te lo ha dado por medida. Ese está dentro de ti, causando una revolución, una revuelta en tu vida. Y no te puedes quedar igual. El deseo,
las ganas que tienes de servir, de honrar, de escuchar la palabra, de adorar, de alabar, ¿de dónde viene? Del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Amén? Entonces, es muy importante. Dios no nos da el Espíritu por medida. Dios no se ha dado por medida. Él dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Dios ha sido con nosotros de generoso, así nosotros también tenemos que ser igualmente generosos, dadivosos, sembradores. Que no se nos acorte la mano, amado. A la medida que tú midas, así Dios te va a medir. Tú, conforme tú hayas sido en esta vida, y seas, porque como estamos viendo, es muy importante, también en esta vida, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Es una ley espiritual. Dios no puede ser burlado. Y dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Para eso estamos, amados. Para ser de bendición, un canal de bendición y dar de gracia lo que Dios nos ha dado. Poderoso Dios, para que abunde toda gracia en nosotros, para que podamos participar en toda buena obra, amado. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? ¿Qué estoy diciendo? Es que el pastor quiere ofrendas. ¿Para qué? ¿Son para mí? Dios me libre de yo llevarme ni un céntimo de las ofrendas y de los diezmos. Yo todo lo contrario. Nosotros también queremos enriquecer, dar, sembrar para el reino, para la obra del Señor. Pablo decía, a mí incluso Radamés me profetizó, pero yo, bueno, no voy a entrar en eso, que Dios me libertaba del trabajo para ocuparme de las ovejas del Señor, pero yo de momento digo como Pablo, estas manos, como decía Pablo, estas manos me han servido. ¿Saben para qué? Para que de todo lo que yo obtengo de mi salario, poder también ayudar a los necesitados, dice Pablo. Sí, mientras, ¿ustedes saben la obra que se está haciendo aquí? En esta iglesia. ¿Ustedes saben lo que se hace? Y cómo Dios provee. Y cómo Dios sacia, da. Porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y Él es el que aumenta nuestra sementera, semillas para sembrar semillas. Y va a aumentar los frutos de nuestra justicia. Si somos obedientes y seguimos sembrando de lo que Dios nos da, hay una abundante cosecha. Algo Dios nos quiere decir con todo esto. Que no nos pase por encima. Como si nada. Tenemos que atender y mirar bien lo que estamos escuchando. Somos el pueblo que oye, que tiene la bendición de poder oír. Tú tranquilo. La obra de Dios no se hace sola, se hace con gente que ha entendido cómo funciona el reino de Dios. Y no lo vi como una carga, sino como una honra el poder participar de la obra de Dios. Y confiados siempre de que Él es el que nos va a proveer y va a aumentar nuestra sementera, amado. Eso se llama fe. Se llama fe. Al pueblo de Dios no le aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe. Por eso no pudieron entrar en su reposo. Pero dice, pero los que hemos creído entramos en su reposo. Los que creen arrebatan el reino de los cielos. El que cree, el que oye y cree lo que oye, entonces su vida va a ser dinamitada, cambiada. Tu vida depende de que tú escuches con fe la palabra de Dios y la entiendas. Que no te pase por encima como si más. Les tengo que contar el chiste de los tres que estaban cansados. Es que miren, ¿sabe qué pasa? Que el pueblo de Dios, yo muchas veces digo, Señor, pero ¿cómo es posible que nos des tanta palabra y tanta palabra y tanta palabra? Y yo muchas veces me planteo y digo, ¿no sería mejor volver a otra vez a predicar todas las palabras que Dios nos ha dado? Para que no se caigan a tierra. ¡Cuánta palabra! Yo muchas veces digo, Señor, qué bueno eres, ¿cuánto nos hablas? Pero cuánta palabra hemos retenido, escuchamos, entendemos y da fruto en nuestras vidas. ¿Les cuento el chiste?
Se encontraban tres de caza. Un evangelista, un católico y vamos a poner un musulmán. Los tres de caza, con sus escopetas preparados. Y de repente sale un ciervo por ahí y los tres al mismo tiempo disparan. Los tres al mismo tiempo. Y el ciervo cae al suelo. ¿Quién lo ha matado? ¿Quién ha matado al ciervo? Si los tres hemos disparado al mismo tiempo y el ciervo ha caído, ahora, ¿cómo vamos a saber quién se lleva el trofeo? ¿Quién lo ha matado? Se acercan al ciervo y entonces concuerdan entre todos de que ha sido el evangelista. ¡Ha sido el evangelista! ¿Por qué ha sido el evangelista? Porque le entró la bala por aquí y le salió por aquí. Escucha, nos reímos, pero es triste. Es muy triste. Bueno, Dios tiene humor. Yo sé que Dios tiene humor. ¿Verdad? Dios nos ama y Dios tiene humor. Amén. Dios es capaz al mismo tiempo de reprendernos y tener buen humor. Yo cuando reprendo a mis hijos pierdo el humor. Pero Dios no es como nosotros. No se deja llevar por la ira. ¿Verdad? Él es lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad. Entonces, amado, es triste. No seamos de los que le oyen por un oído y le sale por el otro. No, eso me lo decían mucho mis padres, ¿verdad? De pequeño. Es que te entra por un oído y te sale por el otro. Porque los padres se esfuerzan en decirnos las cosas. Y yo ya no sé cuántas veces le voy a decir a mis hijos, lavarse los dientes, no toméis tanto azúcar, lavarse los dientes. ¿Por qué? Porque me faltan 2 muelas. Y quiero librarles de ese sufrimiento. ¿Entiendes? Pero parece que no oyen. Y yo digo, ay, qué triste es que al final el ser humano tenga que aprender a base de palos, de porrazos, de caerse, cuando tenemos la poderosa palabra de Dios que quiere ser nuestra antorcha, nuestra lumbrera, para librarnos de mucho sufrimiento. Es de suma importancia que escuchemos la palabra de Dios con más atención. En la carta a los Hebreos, iba a decir Pablo, pero hay duda entre si ha sido Pablo o otro el que parece ser que es Pablo. En Hebreos 2, no recuerdo el versículo, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a la palabra que hemos oído, que se nos ha predicado. No sea que nos deslicemos, amado. Es necesario atender con más diligencia, con más atención, con más presteza, con más solicitud. Amado, entender la palabra. Dios nos está diciendo aquí que miremos bien lo que estamos escuchando, que si tenemos oídos para oír, que escuchemos. Nosotros ya sí somos el pueblo que Dios ha abierto sus oídos. Amén. ¿Tenemos oídos para oír? Amén. Sí. ¿A quién se lo dice? Termina diciendo en el versículo 24, a vosotros los que oís. ¿A quién se le va a añadir? Pero dice que con la medida que nosotros midamos, en todo el contexto de la siembra y la cosecha, a la medida que nosotros midamos, se nos va a medir. Si tú escondes la luz y no das fruto, no siembras. Si no siembras, no recoges. No hay cosecha, amado. Ojalá nos penetre. Jesús decía también, haced que os penetren bien estas palabras que os digo. ¿Recuerdan esa expresión? Haced que os penetren bien. Es de suma importancia para nuestra vida, amado. Yo solamente me paro hoy a decir esto para que nosotros de verdad podamos atender mejor a la palabra que se nos predica, amado. Y en esto de la siembra, así es el reino de Dios, de la siembra y de la cosecha, de que conforme a lo que nosotros demos, y no solamente dinero, no, que el dinero, eso yo sé que es lo que más nos duele, todo, a la medida que tú des, todo, sé generoso, dadivoso, amoroso, sonriente, pero claro, nadie puede dar lo que no tiene, pero nosotros tenemos el gozo del Señor. Es que una sonrisa, sea amable, sea afable.
Sé hospitalario. Dios te ha dado una casa, ¿para qué? Para que tú te encierres y digas, ¡ay, qué casa más buena tengo! ¡Voy a disfrutarla! No, como el que llenó su granero, su despensa y dijo, alma mía, huélgate, disfruta, que muchos bienes tienes para ti, para disfrutarlo. Esta noche, necio, viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Amado, como decía la hermana Julia, yo me he dejado el baile porque yo quiero, cuando venga Jesús, yo quiero que me encuentre bien preparada. Gloria a Dios. Alguna vez hay que renunciar a cosas, amado, a placeres, a cosas que este mundo nos ofrece y tener las ideas claras y saber quiénes somos, amado, y lo que tenemos por delante. No seamos insensatos, seamos sabios. Prestemos atención a lo que Dios nos dice. ¿Cómo se alcanza la sabiduría? ¿Oyendo? Cógete el libro de Proverbios y si no encuentras un capítulo, por lo menos del 1 al 9, el 1, el 2, el 3, el 4, como vas a estar leyendo continuamente con una persistencia tremenda, el énfasis es que, por favor, hijo mío, escucha mi voz, presta tu oído a las palabras de mi boca, inclina tu corazón a ellas, inclina tu oído a mis razones. Atesóralo en tu corazón, porque entonces hallarás la sabiduría. Y eso te va a preservar en tu vida de que tu pie quede preso. Eso te va a dar, dice que te va a dar un adorno de gracia, un collar de gracia, que te va a hermosear. Tu vida va a depender de que tú oigas, amado. Pero que entiendas lo que escuches y que reacciones y vivas conforme a lo que has oído. ¿Entienden? No podemos seguir predicando si nosotros no nos tomamos en serio la palabra de Dios y la entendemos. Si somos sabios para nosotros. Proverbios 9:12, pónganme, miren, qué hermoso. Dice, Proverbios 9:12 dice, si fueres sabio, ¿cómo se alcanza la sabiduría? Oyendo, prestando atención a la voz del Señor. Y Dios ha abierto ya nuestros oídos, sí o sí. Si fueres sabio, miren qué sencillez. Para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. O sea, la ley de la siembra y de la cosecha, todo lo que el hombre siembra recoge. Si tú vives con sabiduría tu vida, porque prestas oído. ¿Quién es el hombre prudente y sabio que edifica su casa sobre la roca? El que oye y obedece, pone por obra. Eso es sabiduría, amado. Si fueres sabio, para ti lo serás. El beneficio es para ti. No es para otro, es para ti, amado. Hombre, es para ti y para todos los que te rodean. Para tus seres queridos, para tus vecinos. Pues si tú eres un hombre sabio, tú vas a transmitir y vas a prodigar esa sabiduría a otro, amado. Porque vamos a dar también de lo que Dios nos da. Amén. Si fueres sabio, para ti lo será, es para ti, amado, es para ti. Lo que Dios quiere es bendecirte, es darte sabiduría para vivir tu vida. Ser sabio en lo práctico. ¿De qué sirve estudiar muchos años en la universidad y labrarse un futuro para esta vida si luego tú lo arruinas todo y lo pierdes todo porque no tienes sabiduría? ¿Cuántas personas muy estudiosos, sí, muy cultos, saben mucho de muchas cosas, pero no saben vivir sus vidas, no saben mantener sus matrimonios, no saben mantener sus hijos en sujeción, ni educarlos, ni darle una buena disciplina y una buena educación y unos buenos valores como los nuestros cristianos, que son los únicos valores? Amén. Los mejores valores que se le pueden inculcar a unos hijos. Y pierden y se divorcian y quedan sus hijos marcados para siempre y acaban en vicio y acaban en drogas y acaban perdiendo su vida, malgastando su vida, destruyendo sus vidas. Porque sí, tú puedes haber estudiado mucho, pero eso no te da la sabiduría la da Dios. A todos aquellos que tienen oídos para oír.
Pero atendamos bien a lo que Dios nos quiere decir. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, tú vas a pagar. ¿Sabes qué es un escarnecedor? Una persona que se burla, que se mofa. ¿Cuántos hay que se mofan? Que se burlan de lo que Dios dice. ¿Cuántos no hacen caso a su palabra y se ríen? Dios. Sí, hay mucha gente así, que se burla, unos escarnecedores. Está todo lleno. Tristemente pagarán ellos solos por burlarse de Dios, por no atender su consejo, por no adquirir su sabiduría. Qué tristeza más grande, ¿verdad? Pero nosotros somos sabios. Dios nos ha llamado a ser sabios y a poder bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado, amado. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos de tiempo? Miren, me llama mucho la atención, no puedo dejar de decir esto. Si retrocedemos un poquito para atrás, en la parábola del sembrador, voy a acabar ya enseguida, parábola del sembrador. Miren, leyendo detenidamente la parábola del sembrador, me daba cuenta de algo, es algo que ya me di cuenta, pero otra vez el Espíritu Santo me lo traía a la memoria. Y me daba cuenta de que hay algo que se repite en todos los terrenos. Ustedes saben que en la parábola del sembrador se nos exponen 4 terrenos. La palabra de Dios es sembrada en cada terreno. 1, 2, 3 y 4. Pero esa palabra no produce el mismo fruto, el mismo resultado en cada terreno. Siéntense, venga, siéntense, escuchen la palabra del Señor. Dios les bendiga. Escuchen la palabra del Señor. No pasa nada. Entonces dice, en todos y cada uno de los terrenos, la palabra se predica y se oye. Fíjense, pero no tiene el mismo resultado en los 4 terrenos. Entonces, si leemos un poquito más para atrás, ya que estamos en Marcos 4, fíjense lo que dice. Dice, versículo, cuando se la explica el Señor, dice, en el versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Miren qué importante es entender esta parábola. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen. Yo tengo subrayado en mi Biblia, que la oyen. Bien, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, en el primer terreno la oyen también. Aquí han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Han oído la palabra, la reciben con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Siguiente terreno. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen, también la oyen. También oyen la palabra, mira. Oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí viene el terreno que tenemos que ser nosotros, ¿de acuerdo? Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen, también la oyen. En los 4 casos se escucha la palabra, pero no tiene el mismo resultado. Va a depender de que tú no solamente oigas, sino que la obedezcas, que la entiendas, que la retengas, que diga, esta palabra no va a pasar por encima de mí, yo la voy a vivir, yo la quiero para mí. Entonces dice, estos son los que la oyen la palabra y la reciben, ahí está incorporada en nuestras vidas, en nuestros corazones, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Ahí está la ley de la siembra y la cosecha. Por una semilla se puede dar 100. Puede producir, una sola semilla puede producir 100 frutos. Amén. Y una semilla sembrada por nosotros
de palabra que des, de amor que tengas, de tu generosidad, de todo lo que tú hagas por el bien de los demás, son semillas sembradas también, que tú no sabes el fruto que puede dar. Miren, en el Evangelio de Lucas dicen que el cuarto terreno son los que oyen la palabra, dice, y la retienen la palabra oída y producen fruto con perseverancia. La retienen. Pero en el Evangelio de Mateo dice, porque esta palabra es de suma importancia y lo repiten esos 3 evangelios. En el Evangelio de Mateo dice que son los que oyen y entienden. De hecho, vamos a terminar un momentico en Mateo 13. Aquí ya no les miento más. Acabo ya. Era broma. Mateo 13, versículo. Miren, de hecho, para que nos penetre bien esta palabra en los oídos, voy a leer la explicación de la parábola también aquí, porque lo esquematiza más y lo dice más claro. Dice, desde el versículo 18, estamos en Mateo 13. Mateo 13, 18, dice, oíd pues, vosotros, ¿qué dice el Señor? Oíd pues. Espero que ya cada vez que escuche esto de oír, que tiene oídos para oír, ya te lo tomes más en serio, ¿verdad? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye, ahí está, oye la palabra del reino y no la entiende, ahí está la clave, no la entiende. Por eso decía, hay que entender la palabra, hay que saber lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios me está hablando. ¿Cómo puedo obtener esto? ¿Cómo puedo vivir esto? ¿De qué manera tengo que enderezar mis pasos? ¿De qué manera puedo alinear mi vida al propósito, a la voluntad del Señor? ¿Dios te ha abierto los oídos? Espero que si estás aquí tengas oídos para oír. Y entiende. El que no entiende dice, oye, y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí no dura nada la palabra. La semilla sembrada, enseguida los pájaros se la comen, que son las aves del cielo, es el mismo Satanás, roba lo que ha sido sembrado, porque no lo ha entendido. Dice el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye, también la oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, no profundiza, no persevera. Dice, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, no has perseverado lo suficiente y te has dejado vencer y desanimar por la prueba va a venir, amado. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero en mí vas a tener paz y victoria. Hay que perseverar. Eso hace que seamos robustecidos y que de ser, como hemos hablado al principio, de pasar de ser una simple hierbecita a ser ya una espiga más resistente. Y ya cuando la espiga está preparada, entonces viene el fruto. ¿Entienden? Y viene la semilla, viene el fruto y se mete la hoz. Pero esto es un proceso. Hay que dejar que Dios siga haciendo su buena obra en nosotros. No te desanimes cuando venga el tiempo de la prueba. Persevera, permite. Miren, deleítate en la ley de Jehová, que dice que es lo que va a hacer que tú seas un árbol de justicia, que dice que su hoja no cae, que está plantado junto a corrientes de agua y da su fruto, amado. Pero tú tienes que enraizarte bien, escuchando esa palabra. Dice el versículo 22 también, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, también la oye. Concordamos en que todos oyen, pero no tiene el mismo efecto. Oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántas cosas, amado? ¿Cuántos placeres nos ofrece la vida? ¿Cuánto entretenimiento hay hoy día? Miren, la influencia de este mundo es tremenda. Es tremenda. Nos meten la vanidad por doquier. Nos meten para que seamos vanidosos. Para que estemos pensando nada más que en lo material, en lo que puedo alcanzar, en lo que puedo tener, en mi posición, en todo lo que es vano. Todo eso es vanidad, amado. Los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza. Eso hace que se termine ahogando la semilla. La has oído, pero no has permitido que dé fruto porque estás en 1000 cosas. Estás entretenido en tantas cosas. No estás centrado. No estás entendiendo la palabra, lo que Dios quiere con tu vida.
que es mucho mejor que lo que este mundo te puede ofrecer. Recuerda a Moisés, pon tu mirada en el galardón. Ahora el 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ese es el terreno que somos nosotros. Amén. Oímos, pero no solamente oímos, sino entendemos lo que Dios nos habla. Prestamos atención, mirad lo que oís. Nuestra vida, si fueres sabio, para ti lo será, amado. Todo lo que Dios quiere es enriquecer nuestra vida para que nosotros también podamos enriquecer a otros. Somos bendecidos para bendecir a otros. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, yo te llamo para bendecirte y para que seas de bendición. Amado, y Dios nos ha llamado también para bendecirnos y enriquecernos de las riquezas de su gracia y de su gloria. Amado, somos vasos de misericordia. Y Dios ha querido hacer notorias las riquezas de su gloria para con estos vasos de misericordia que Dios ha preparado de antemano para gloria. Pero si nosotros somos capaces de verdad de oír y entender, prestar atención a lo que Dios quiere decirnos, amado, presta atención. Bienaventurados somos porque oímos. Porque muchos quisieran oír lo que nosotros oímos. Quisieron escucharlo y no pudieron. Pero nosotros estamos en el nuevo pacto. Hemos conocido a Jesús. Hemos conocido a Cristo. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos recuerda todas las cosas que están escritas en la palabra, que nos infunde el aliento y las ganas de perseverar y seguir hacia adelante. No apagues el Espíritu. Ten oídos para oír la voz del Señor. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra poderosa en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a prestar más atención. Tú ya has abierto nuestros oídos y ya sabemos cuál es tu voluntad. Ayúdanos a vivir conforme a cada palabra que tú nos has hablado, Señor. ¿De qué nos sirve estar tantos años en la iglesia y escuchando tanta palabra si no produce fruto, si no la entendemos? Padre, perdónanos por todas esas palabras que hemos dejado caer a tierra, que han pasado por alto, Señor, que nos han entrado por un oído y nos han salido por otro. Muchas veces salimos y al día siguiente o a los 5 minutos ya ni siquiera sabemos lo que Dios nos ha hablado, porque nos hemos acostumbrado a que tú nos hables, porque ya es algo religioso, una costumbre. Pero es tu palabra, Señor, lo que nos hace sabios, lo que nos bendice, lo que cambia nuestras vidas, lo que produce fruto a 30, 60 y a 100 por uno, Señor, para que seamos de bendición a este mundo. Padre, ayúdanos, ayúdanos, que tengamos realmente esos oídos prestos a tu voz y no dejemos caer ninguna palabra a tierra. Sabemos que de Samuel fue un fiel profeta de Jehová y tú lo levantaste y lo honraste porque él no dejó caer ninguna palabra a tierra. Tú nos hablas continuamente, Señor, y cuánta palabra retenemos y vivimos. Ayúdanos, Padre. Tú nos estás hablando porque nuestro futuro, nuestra vida aquí en la tierra y la vida eterna va a depender de lo que hagamos aquí. De que realmente nosotros demos de gracia lo que hemos recibido de gracia y podamos compartir las buenas nuevas del Evangelio del Reino, de la gracia de Dios en Jesucristo a toda criatura. De la manera que tú lo dispongas, Señor, se puede hacer de muchas formas, de muchas maneras. Si nosotros somos luz, este mundo puede cambiar. Los que están a nuestro alrededor pueden conocerte y pueden enriquecerse también de tu riqueza, Señor. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que de su pobreza nosotros pudiéramos ser enriquecidos, Señor. Que aprendamos de ti, del Maestro.
Que no nos importe tanto nuestra vida, nuestros bienes, todo lo que tenemos y lo que queremos atesorar, Señor. Que solamente nos importe, aunque tengamos que empobrecernos nosotros, el poder enriquecer a otros con lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre. Que vivamos de cada palabra que sale de tu boca, Señor. Levanta un pueblo esforzado, valiente, entendido. Que sepa vivir su vida conforme a tu palabra, tus mandamientos, todo lo que tú nos hablas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, aleluya. Amados, nos saludamos y despedimos en el nombre de Jesús. Ven, paz. Aleluya.